Continuando con los temas que tenemos del eje temático 3, daremos inicio a enfermedad periodontal en niños y adolescentes. El conocimiento de la enfermedad periodontal en niños es de vital importancia dado que datos epidemiológicos indican que las gingivitis de variada severidad son un hallazgo universal en niños y adolescentes y que en ciertas poblaciones, por grupos de edad, afecta a casi todos los niños. El primer contacto que tiene ese niño con el odontólogo es necesario que reciba un control correcto para descartar cualquiera de estas alteraciones. El periodonto durante la niñez y la adolescencia está en un constante cambio debido a la exfoliación y erupción de las piezas dentarias. Como podemos observar en el bebé, cuando recién erupcionan las piezas dentarias, vamos a ir teniendo diferentes sectores que van a ir manifestando esta inflamación. Lo mismo en recambio temprano, ¿sí? En lo que es dentición mixta temprana, el sector anterosuperior e inferior, y ya en una dentición mixta tardía, desde el sector lateral al posterior se va a encontrar inflamado. La encía normal en niño es de color rosa intenso, brilloso, carece del puntillado de cáscara de naranja, es flácida y presenta una mayor profundidad del surco. Esta encía normal tiene una mayor vascularización del tejido, por eso es que su coloración es un color rosa más intenso. Un menor espesor y una menor queratinización del epitelio. La encía insertada es más flácida, ¿sí? No carece de tantas fibras, menor densidad del tejido conectivo, todo esto da la flacidez y esto hace que no aparezca el puntillado característico que recién a partir de los 3 años comenzaremos a visualizar. La encía marginal es gruesa y redondeada. Acá tenemos un caso para que podamos observar cuándo esa encía marginal es gruesa y redondeada y cuándo termina en filo de cuchillo. Decíamos con respecto a la encía normal, el surco gingival presenta una profundidad cercana a 2 milímetros, lo que hace más profundo que los permanentes, pero no se sondea en el niño porque esto varía durante todo el desarrollo y crecimiento. Las papilas son redondeadas, ¿sí? Como veíamos, cuando hay separación interdental. Esta papila redondeada se denomina también silla de montar, ¿sí? Una posición como de silla de montar. Distinto es cuando hay contactos interdentarios en que la papila va a terminar en filo de cuchillo. El hueso alveolar posee menos trabeculado, es más areolar, con espacios medulares más grandes, ¿sí? Es mucho más esponjoso, una cortical más delgada, crestas alveolares más planas. El ligamento periodontal es más ancho, ¿sí? Van a ver con una pieza dentaria permanente cómo prácticamente no se visualiza el ligamento periodontal y en estas piezas dentarias primarias sí se puede visualizar el espacio. Para visualizar un poquito más las características radiográficas, podemos decir que el hueso alveolar es mucho más irrigado, mucho más inervado y tiene una cantidad de vasos linfáticos también en esta zona que lo que se observa en la dentición permanente. El cemento es mucho más delgado que el cemento en las piezas dentarias permanente, prácticamente no se visualiza a nivel radiográfico
Y como decíamos, sí que el ligamento periodontal es más ancho, pero tiene menos haces de fibras y una mayor irrigación, ¿sí? En el examen clínico no vamos a realizar sondaje hasta que el niño tenga más de 12 años, porque esto resulta incómodo y doloroso, ya que a nivel de ese surco gingival, el niño va sufriendo modificaciones en este recambio dentario y con el ingreso de la sonda podemos perjudicar esa adherencia epitelial. Entonces realizamos una inspección visual. Vemos el tejido gingival, el cambio de color, el contorno, los signos de inflamación que presente. En los dientes vamos a ver si hay presencia de placa bacteriana, cálculo, malposiciones o restauraciones deficientes. La enfermedad gingival en niños y adolescentes es una inflamación que afecta solamente a los tejidos gingivales adyacente a las piezas dentarias. Es muy importante que incorporemos la idea de que los tejidos gingivales presentan una respuesta edad dependiente a la placa bacteriana. Esto quiere decir que si mi paciente va adquiriendo mayor edad, va a ir respondiendo de una forma más agresiva al contacto con la placa bacteriana. Esto se debe simplemente a lo que veíamos en la normalidad, una mayor irrigación, una mayor cantidad de vasos linfáticos que me permite responder mejor a un agente irritante como es la placa bacteriana. Entonces, cuando el niño va madurando, esa cantidad de irrigación y de vasos linfáticos va disminuyendo, su respuesta también va disminuyendo. Entonces, en general, nosotros vamos a encontrar índices de O'Leary muy elevados, pero que si este niño a esta edad no aprende a removerlo, no solo va a tener caries posteriormente, sino que van a empezar los problemas gingivales y periodontales. Por eso es tan importante que él vaya aprendiendo a manejar esa cantidad de placa bacteriana. La gingivitis marginal crónica está asociada a la presencia de placa bacteriana y cálculo dental. ¿Qué otros factores pueden encontrarse asociados? La caries dental, dientes móviles, un traslape vertical y horizontal, o sea, un overjet y un overbite bastante importante porque esto genera un traumatismo constante y habitualmente los respiradores bucales, al no permitir tener humectada esa mucosa, también aumentan las probabilidades de que tengan su gingivitis marginal crónica. El tratamiento en todos estos casos de gingivitis es evaluar el riesgo, monitorearlo en cada recitación. La gingivitis también debe ser tratada, monitoreada y seguida hasta su curación. La erupción dentaria es uno de los motivos por los que podemos tener encías inflamadas y son específicos los momentos en los que vamos a ver esa inflamación gingival. En un quiste de erupción, por ejemplo, cuando está tratando de irrumpir esa pieza dentaria en la cavidad bucal y se produce ese hematoma de erupción, vamos a tener, aparte del hematoma, una inflamación gingival. La erupción dentaria propiamente dicha, ¿sí?, que va a generar esa inflamación en los mamelones, y la pericoronaritis, como habíamos visto en la parte de afecciones estomatológicas, también tiene un extenso proceso inflamatorio alrededor de esa corona que está erupcionando. La recesión gingival o retracción gingival tiene un origen multifactorial.
Algunos de los factores que podemos considerar son el apiñamiento de dientes anteroinferiores, es en los lugares donde más frecuentemente se puede observar esta lesión, excesivas inclinaciones o rotaciones de esos dientes hacia vestibular, frenillos labiales cortos, ¿sí?, que me generen cierta presión o cierta retracción en ese sector, pequeño espesor del recubrimiento óseo de las raíces, lo que genera por un traumatismo constante una retracción, y hábitos parafuncionales, como la succión de chupete, la introducción de dedo, objetos en la cavidad bucal. El tratamiento no siempre es con injertos, ¿sí? Primeramente es acompañar con buena higiene, con el control correspondiente con el ortopedista u ortodoncista, porque debemos determinar si no hay una falta de espacio, ¿sí?, o la remoción del hábito parafuncional que esté teniendo el niño para poder volver esta encía a su lugar. Dentro de infecciones gingivales agudas tenemos a la gingivostomatitis herpética primaria y a la gingivitis úlcero-necrotizante aguda. La gingivostomatitis herpética primaria ya hablamos extensamente en la parte de estomatología, así que brevemente lo único que recordaremos es lo que vimos de gingivitis úlcero-necrotizante aguda. Laguna se presenta en adultos jóvenes entre 18 y 30 años de edad, pudiendo además ser personas desnutridas, bajo estrés y con enfermedades generales como la malaria y el sarampión. Si recordarán, lo habíamos ubicado en el grupo etario de mayores de 6 y adolescentes. Es una gingivitis muy dolorosa, de aparición repentina, caracterizada clínicamente por una necrosis marginal e interproximal, ¿sí? Se va a observar totalmente mochada esta porción más coronal de la encía marginal. La etiología está asociada a una mala higiene, ¿sí?, y en el adolescente pueden haber hábitos de fumar, estrés, ¿sí? Microbiológicamente vamos a tener espiroquetas, bacterias fusiformes y prebotella intermedia son las que más frecuentemente se hallan. Dentro de los síntomas generales tenemos linfoadenopatía local, temperatura elevada y pérdida de apetito. En la sintomatología bucal vamos a tener un dolor constante, ¿sí? Hay ardor radiante, sabor pestilente, metálico, saliva pastosa, halitosis por la producción de necrosis, depresiones tipo cráteres, ¿sí?, en estas papilas, presencia de una pseudomembrana grisácea. El tratamiento de urgencia, digamos, cuando no hay síntomas generales, es eliminar ese tejido necrótico con gasa suavemente porque es muy dolorosa, o lavajes de agua oxigenada diluida o clorhexidina. Luego se hace un detartaje grueso con ultrasonido, buches, hace él en su casa con agua oxigenada 10 volúmenes, diluida 1 en 3. Y si hay síntomas generales, aparte de todo el tratamiento local, se da metronidazol 500 miligramos 3 veces por día por 7 días, más amoxicilina 500 miligramos, porque necesitamos una antibiótico terapia resistente a beta-lactamasas. A veces también pueden indicar amoxicilina y ácido clavulánico, ¿sí? El tratamiento definitivo es el control de los factores predisponentes, la terapia básica periodontal. Si hubieran deformaciones gingivales, se realizarán injertos y obviamente controlar y seguir al paciente. Agrandamientos gingivales. Los agrandamientos gingivales se inician en forma indolora en las papilas interdentales y en la encía marginal.
y pueden progresar hasta cubrir las coronas de las piezas dentarias. No se producen zonas edéntulas y desaparece cuando cesa la causa. ¿Qué tipos de agrandamientos gingivales tenemos? Tenemos el agrandamiento inflamatorio agudo y crónico. Estos pueden ser localizados o generalizados. Luego tenemos los agrandamientos gingivales por fármacos. Los que más frecuentemente producen esta patología son la nifedipina, ciclosporina y fenitoína. Los agrandamientos relacionados con enfermedades sistémicas, acá es muy importante para la odontopediatría tener en cuenta los embarazos, la edad puberal, ¿sí? Por la parte hormonal, estos dos estadios van a ser proclives a tener estos tipos de agrandamientos, deficiencias de vitamina C, gingivitis plasmocitaria y enfermedades sistémicas que son causa de agrandamiento es leucemia y enfermedades granulomatosas, ¿sí? Cuando tenemos entonces un sangrado que no se explica y agrandamientos gingivales que no se explican, tenemos que buscar algunas de estas causas porque sobre todo en niños de 6, 8 años se suelen despertar alguna patología de base. Agrandamientos neoplásicos, tenemos los tumores benignos y malignos. Y después los falsos agrandamientos. Estos son ejemplos de agrandamientos gingivales. Tenemos el agrandamiento inflamatorio agudo y crónico, ¿sí? Por medicamentos hormonales y por leucemias que también viene acompañado de un sangrado. Vamos a entrar ahora en la parte de periodontitis de aparición temprana. Lo importante que es detectar las lesiones anteriores porque son un llamado a que esto puede continuar o progresar hacia una periodontitis de aparición temprana. La periodontitis agresiva en niños, esta se puede localizar o aparecer alrededor de los 4 años o más. Eso sí es localizada y si es generalizada en la erupción de los dientes. Los dientes que más se afectan en la localizada son algunos dientes y en la generalizada todos. Manifestaciones gingivales, clínicamente muy poca o ninguna inflamación. En cambio, en la generalizada sí se ve una encía de color rojo brillante con inflamación aguda alrededor de todos los dientes y proliferación gingival y recesiones gingivales. En la localizada, la destrucción del hueso alveolar es más rápida que en la periodontitis crónica de adulto. Avanza muy rápido, pero es más lenta que la generalizada, ¿sí? La generalizada es abrupto. Los defectos funcionales se debe a que los neutrófilos o los monocitos, pero no los dos juntos, los que van a estar con el defecto funcional. En cambio, en la generalizada, ambas células se encuentran con defectos funcionales. Otras infecciones en la localizada, presencia de otitis media e infecciones del tracto respiratorio superior. En la generalizada, otitis media e infecciones del tracto superior. Y la respuesta al tratamiento, la localizada responde a la terapia mecánica y antibiótica. La generalizada no responde bien a la terapia mecánica ni antibiótica, ¿sí? Tiene un avance rápido. Periodontitis agresiva en adolescentes. La edad de aparición para la localizada suele ser durante la pubertad. En la generalizada, fin de la adolescencia. Los dientes afectados, incisivos y o primeros molares. En la generalizada, casi todos los dientes permanentes.
El microorganismo que está asociado en la localizada es el Actinomyceten comitans. En la generalizada no está claro cuál es la microbiota involucrada. Prevalencia raza negra en la localizada y en la generalizada. Y alteraciones sistémicas, tenemos disfunción de neutrófilos y alta respuesta de inmunoglobulina G2 para la localizada. Para la generalizada, solo disfunción de neutrófilos. Y ambos tienen una herencia genética. Esta periodontitis agresiva en niños y adolescentes se caracteriza por la pérdida ósea alrededor de los incisivos y primeros molares permanentes. Hay una rápida pérdida de la adherencia epitelial, 3 veces más que en la periodontitis del adulto. Hay mínima presencia de placa e inflamación, ¿sí? Es como que se desata agresivamente por las bacterias que tiene y no se puede detener. Puede haber sido precedida por una periodontitis preadolescente localizada. Por eso es tan importante ese primer contacto o ese primer dato que tengamos para tratar al paciente. Y la prevalencia es un 1% de los casos. El tratamiento es un tratamiento periodontal convencional de tartraje y alisado radicular, antibiótico terapia sistémica, con metronidazol solo o generalmente combinado con amoxicilina para ampliar el espectro y muy minucioso control de la placa, ¿sí? Tenemos que reforzar demasiado cada zona, cada sector en el paciente para que adquiera la destreza de poder eliminar totalmente la placa. El monitoreo se hace cada 3 meses. Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas que más están asociadas a periodontitis son la hipofosfatasia, defectos de la adhesión leucocitaria, síndrome de Papillon-Lefebvre, síndrome de Down, síndrome de Shediac-Higashi, neutropenia, histiocytosis de células de Langerhans, leucemia aguda, diabetes mellitus e insulina dependiente. Estas enfermedades cursan con una periodontitis severa de progreso rápido, ya que sufren un incremento en la susceptibilidad por alteraciones en su función de inmunidad celular. Por lo tanto, es un equipo multidisciplinario también el que se encargará de llevar adelante no solo la parte dentaria, sino también su parte sistémica para que él esté compensado en el tratamiento periodontal. Entonces, para hacer una secuencia de cómo vamos a tratar gingivitis y periodontitis en niños y adolescentes. Primero hacemos la anamnesis detallada. Los cuadros más graves presentan en general una historia de herencia genética, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una anamnesis detallada para buscar ciertas enfermedades que sean hereditarias. Inspección de señales clínicas, alteración de forma o color, toda la parte que vimos en la inspección, ¿sí? También podemos usar la táctil, la digital. Evaluación clínica. Esto lo hacemos a través de la utilización de diferentes índices. Hay muchos índices que nos van a ayudar a evaluar si hay o no una actividad de enfermedad gingival. Proyecciones radiográficas. Tenemos que hacer bite-wing en posteriores y técnica del paralelo en anteriores. ¿Esto qué nos va a determinar? Nos va a determinar distintos tipos de pacientes periodontales o gingivales. El que no posee gingivitis ni periodontitis, entonces a este lo único que hacemos es darle instrucciones sobre técnicas de cepillado utilizados y refuerzo de la limpieza interproximal, ¿sí? Esto es lo que hacemos habitualmente en la clínica y se hace en cada recitación.
Presencia de gingivitis exclusivamente, ¿sí? Mi paciente tiene solamente gingivitis. Eliminamos el biofilm, de tartraje, cepillado mecánico, pulido de las superficies. Instrucciones de higiene, monitoreo hasta la remisión de la inflamación. No es que yo le enseño y no lo veo más. Tengo que ver que la técnica la aprendió, la aplicó y remitió. Se colocará al paciente en un programa de seguimiento, ¿sí? De acuerdo a su riesgo y a su actividad. Presencia de periodontitis, ya hay pérdida ósea por un factor local, tenemos que remover el agente causal. Pérdida ósea, pero como manifestación de enfermedad sistémica, tengo que manejar al paciente con instauración de terapia quirúrgica y antibiótica, ¿sí? Acá ya empieza todo un equipo multidisciplinario a trabajar sobre el paciente. Entonces, esta primer visita es exclusiva responsabilidad del odontopediatra y si yo en el lugar que esté soy el único que ve a este niño, es exclusiva responsabilidad mía, aunque sea odontólogo general, para detectar tempranamente estas cuestiones, porque estas enfermedades en sus formas más severas afectan al paciente en la infancia y en la adolescencia. La interconsulta es muy necesaria porque tiene que haber una interacción entre la odontopediatría y la periodoncia. Esto da las mejores soluciones y los mejores resultados en un diagnóstico temprano, en un correcto tratamiento rehabilitador para mantener la salud después del tratamiento en pacientes jóvenes con cuadros periodontales severos. Bueno, la bibliografía empleada, como habíamos visto, Tratado de Odontopediatría, Bordoni, Pinham y Escobar Muñoz, ¿sí? Más bastante revisión de lo que es evidencia actual a través de papers. Hacemos un descansito, chicos, un estiramiento para continuar con el último tema, que es anomalías dentarias.